Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, soy Francisco Álvarez, sargento capellán de CKMI, y el día de hoy tenemos nuestro mensaje por medios electrónicos. Hoy, domingo 7 de mayo del año 2023, estamos aquí transmitiendo desde Acapulco de Juárez Guerrero, ¿verdad? Para allá, a donde nos estás viendo, a donde nos vas a escuchar, y pues que Dios te bendiga. Vamos a empezar, hermano. Salmos 46, dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Así es, hermano, acompáñame a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Amoroso y bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de estar predicando tu palabra, de traer este mensaje. Te ruego que cuando regrese a ti no regrese vacío, no regrese con las manos vacías, sino que regrese lleno de mucho fruto, Padre, que cumpla el propósito para el cual tú has lanzado esta palabra, este mensaje. Bendito seas, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Así es, hermano, y mira, el día de hoy tenemos un mensaje que se llama, es acerca de la conciencia. Es una pregunta: ¿mi conciencia es cristiana? Así es, hermano, este es el tema de este mensaje. Y bueno, vamos a empezar. Quiero que vayamos al libro de los Salmos, ¿verdad? Estamos en Salmos, vamos al Salmos 16, 17. Amén. Bendita palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Amén. Así es. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, mira, lo consciente, ¿verdad?, es la parte de las acciones que hacemos por voluntad. Lo inconsciente es lo que hacemos involuntariamente. Por ejemplo, desde que empezó este mensaje, hemos exhalado aire de nuestros pulmones por la nariz sin darnos cuenta, ¿verdad? Pero si lo hiciéramos por la boca, obligatoriamente sabríamos que estamos exhalando. Ahí lo consciente se vuelve al revés, lo inconsciente se vuelve consciente. Por ejemplo, otro ejemplo, los conductores, ¿verdad?, los choferes que tienen un vehículo estándar, ya casi no hay, pero pues estándar, así como con palanca, clutch, freno, acelerador, ¿verdad? Cuando tenemos que frenar, nuestros pies aprietan el clutch y aprietan el freno. La mano baja, ¿verdad?, la velocidad que la llevamos. Si vamos en cuarta, pues le bajamos tercera, segunda, primera, y vamos bajando igual, clutch, freno, y vamos metiéndole velocidades hasta que llegamos a cero. Si lo paramos completamente, ponemos la palanca en neutral y quitamos automáticamente el pie de clutch. Hermano, cuando ya llevamos mucho tiempo haciendo esto, ni siquiera lo piensas, es automático. Tú inmediatamente aprietas clutch, sueltas el acelerador, pones el freno, ¿verdad?, y le bajas la velocidad. Ya, así, y cambias a tercera, segunda, primera, o al revés. Cuando vas acelerando, pues igual, ¿verdad? Automáticamente. Los que ya tienen mucha experiencia lo hacen sin pensar, hermano. Es una acción, ¿verdad?, inconsciente. Pero cuando estás empezando a manejar, que te están enseñando, estás
pendiente de cada movimiento. Dices, a ver, tengo el freno, ahora el clutch, voy a acelerar, poquito voy a sacar el clutch y voy a empezar a acelerar y le voy a poner primera. Y ya cuando esté otra vez clutch hasta el fondo, dejo de acelerar, pongo segunda y otra vez, ahí nos vamos. Entonces, lo haces, ¿verdad? Ya conscientemente. Eso quiere decir que esa es la diferencia entre inconsciente y consciente, por ejemplo. Pero mira, ¿qué es la conciencia en el ser humano? La palabra conciencia es un concepto, ¿verdad? Esa palabra es un concepto, pero lo podemos ver desde distintos puntos de vista. Filosóficamente hablando, ¿verdad? Hay una definición, dice, la filosofía considera que la conciencia es la facultad humana para decidir acciones y hacerse responsable de las consecuencias, de acuerdo a su concepción del bien y del mal. De esta manera, la conciencia sería un concepto moral, ¿verdad?, que pertenece al ámbito de la ética. ¡Wow! Entonces ya empezamos a ver que son cosas, ¿verdad?, que no son tangibles, que están dentro de nosotros, ¿verdad?, que probablemente tienen que ver mucho con la mente, con el corazón, con el alma y también con el espíritu. Ok, vamos a continuar, hermano. Mira, de acuerdo a todo esto que hemos dicho, existirá entonces un cambio de nuestra conciencia, porque todos los seres humanos tenemos una conciencia, hermano, pero existirá un cambio de conciencia cuando nosotros conocemos a Cristo, ¿sí? Cuando decides que tu vida la gobierne Jesucristo, ¿habrá un cambio de conciencia ahí, hermano? Esa es una buena pregunta, ¿no? Sabemos que Dios cambia nuestra vida, ¿sí? Jesús, cuando nosotros decidimos darle el control de nuestra vida a Dios a través de Jesús, entonces, ¿verdad?, nuestra vida cambia. Cambian nuestros pensamientos, cambian nuestros gustos, cambia todo lo que tiene que ver con nuestro ser, incluso hasta nuestra salud. A veces, ¿verdad?, se da el milagro, cambia nuestra salud. Pero si la conciencia es parte de nosotros y todos los seres humanos tienen conciencia desde muy pequeños, ¿verdad? Desde los chiquitos, los bebés ya empiezan a tener conciencia, ¿verdad? Y mira, pues obviamente cuando conocemos de Dios, la palabra de Dios, tiene que haber un cambio de conciencia en nosotros. Ok, ya dijimos qué es la conciencia. Hermano, mira, Hechos 23.1 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Amén. Entonces, el apóstol Pablo tenía una buena conciencia. El apóstol Pablo aquí nos dice que una buena conciencia es el que introduce, ¿verdad?, en la Biblia este concepto de una buena conciencia. Entonces quiere decir que también existe una mala conciencia. Mira, la buena conciencia se refiere a que él, cuando lo utiliza el apóstol Pablo, él dice que ha realizado acciones agradables a Dios, y que no tiene nada de qué sentirse avergonzado delante de Dios. Es decir, a la luz de la palabra de Dios, su conciencia es buena. Amén. Qué bueno. Hechos 24:16 también dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces aquí vemos otra vez que sus pensamientos, ¿verdad? Hablamos de sus conceptos del bien y del mal, de la ética, ¿verdad? Hablamos entonces que estos pensamientos están conforme a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Y entonces también dice una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La buena conciencia, entonces, vemos aquí que es una decisión personal. El apóstol Pablo decidió tener una buena conciencia. Es una decisión personal. Se debe hacer elecciones, ¿verdad? De nosotros decidimos qué hacer todo el tiempo. Nos encontramos una moneda en la calle.
¿qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos hacer? ¿La ocultamos? Un billete de 20 pesos, por ejemplo. Dices, ¿de quién es? ¿Uno de 500? ¡Wow! Lo apachurras, ¿no? Y dices, pero oye, nadie me está viendo, lo agarro. ¡Wow! Eso son decisiones que nosotros tomamos conscientemente, es decir, nuestra mente nos dice, agárralo, 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 y nuestro cuerpo lo hace. O al revés, nuestra mente nos dice, no lo agarres, no lo agarres, no lo agarres, y nosotros decimos, no, pues quién sabe, no es mío, mejor no. O también puede ser que lo tomes y busques de quién es, ¿verdad? Una cartera, un teléfono, es una decisión moral, sí, pero es una decisión tomada en base a nuestra conciencia. ¿Regresas o no regresas el teléfono que te encontraste? La buena conciencia es una decisión personal. Tenemos que elegir tener una buena conciencia constantemente. Tenemos que evaluarnos constantemente. Cuando decimos constantemente es cada semana, cada mes, cada 15 días, cada cuándo, hermano, cada domingo que vamos a nuestras reuniones, o diario, cada noche que reflexionamos, que estamos orando. Yo creo que es mejor así, mientras más pronto mejor, evaluarnos. La pregunta es, ¿cómo actuamos? Esa es la evaluación, ¿cómo actuamos? Nuestra conciencia nos va a decir, ¿bien o mal? Hermano, vamos al punto número 2, la mala conciencia. Ya vimos el apóstol Pablo que él decía que tenía una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres, pero vamos a ver un ejemplo de mala conciencia. En la Biblia también viene. Juan 8:9 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Amén. ¿De qué estamos hablando aquí, hermano Fran? Mira, ¿te recuerdas ese pasaje donde a Jesús en un día de descanso, en un día de reposo, en un Shabbat, le estaba escribiendo, dice la palabra de Dios, que estaba escribiendo en el piso, en la arena, ¿verdad? Ahí estaba escribiendo. Y de repente le trajeron una mujer que había sido descubierta en el acto mismo del adulterio, pero además era Shabbat. Y entonces le dijeron, Jesús, ¿qué hay que hacer con esta mujer? ¿Te acuerdas? Y entonces él siguió escribiendo, pero como lo estaban presionando mucho, ¿qué hizo Jesús? ¿Te acuerdas? Aquí está Juan 8:7, dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¡Wow! Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Agarraron piedras? ¿O le hicieron más preguntas? ¿O le dijeron, pero Jesús, es que mírala? No. Algo dentro de la mente de los judíos que estaban ahí les fue desaconsejando, ¿verdad? En su mente, en su corazón, en su espíritu, les desaconsejó actuar en contra de esa mujer. Es algo, lo define la palabra de Dios como acusados por su conciencia. Pero vamos, ¿qué es lo que desató esa acusación de su conciencia? La actitud de Jesús, la pregunta de Jesús, o más bien la respuesta de Jesús. El que esté de vosotros sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, mira, vemos aquí, la conciencia es lo que hacemos, y eso que hacemos es cambiado por nuestro pensamiento, por nuestras acciones, conscientes o inconscientes, ¿verdad? Las realizamos porque sabemos las consecuencias. Cuando tú no sabes las consecuencias, estás actuando inconscientemente. Pero cuando ya sabes las consecuencias, entonces actúas conscientemente. Es decir, tu conciencia te dice cómo actuar de acuerdo a los resultados que te va a pasar. Así, por ejemplo, mira, si estamos respirando solo por la boca, ¿verdad? Inhalando y exhalando, nos vamos a dar cuenta exactamente cuándo necesitamos hacerlo. Cuando
necesitamos jalar aire y cuando necesitamos soltarlo, ¿verdad? Eso lo saben muy bien los buzos. Tú estás abajo del agua y ni modo que cuando necesites aire, en vez de jalar, sueltes. O al revés, ya jalaste aire y necesitas soltarlo. No te va a volver a jalar aire porque ya no tienes espacio, necesitas soltarlo. Entonces es una acción, ese respirar que hacemos aquí afuera del agua, lo hacemos inconscientemente. Pero abajo del agua los buzos lo hacemos conscientemente. Jalamos aire, soltamos aire, retenemos, jalamos, soltamos despacito. Si no, se nos acaba el tanque muy rápido. Entonces mira, cuando nosotros conocemos a Cristo, nos bautizamos y le pedimos que sea nuestro Señor y Salvador, la pregunta es, ¿nos cambia la conciencia? Ojo, cuidado con la respuesta, porque nuestras acciones entonces son resultados de nuestra conciencia, ¿sí? Lo que hacemos es por nuestra conciencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Antes de responder esta pregunta, quiero que vayamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 7, versos del 15 al 20 dice: porque lo que hago no lo entiendo. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Está hablando a los romanos y le dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aleluya. Parece trabalenguas, pero no lo es. Hay que leerlo, ¿verdad? Conscientemente, entendiendo qué quiere decir el apóstol Pablo. Pues aquí hay cosas muy claras para, ¿verdad?, el que tiene oídos para oír. ¿Quiere decir que el apóstol Pablo era un santo? Así como decimos coloquialmente. Sí, un santo apartado para Dios, dice la Biblia. Pero cuando nosotros coloquialmente decimos, no, es un santo el apóstol Pablo, eso quiere decir que nunca hacía nada malo. Nunca, todo lo hacía muy bien para Dios. Eso estaba en su corazón, pero aquí nos está diciendo que él, en su corazón, quería hacer las cosas que a Dios le agradaban, pero su cuerpo no le seguía el rollo, como dicen. Su cuerpo no hacía eso, dice, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces vemos aquí que el espíritu del apóstol Pablo, su conciencia estaba encaminada hacia el bien, pero sus acciones, gobernadas por un cuerpo de pecador, eran malas. No todas, pero no hacían lo que quería, hacer el bien. ¿No te ha pasado, hermano, que de repente andas muy espiritual y sientes que casi estás a punto de ver, ¿verdad?, los ángeles de Dios alrededor de la tierra, y de repente se te atraviesan manejando un taxista, un urbanero, o bueno, otro conductor X y se te cierra, te avienta el carro, o se frena y no hay nada por qué frenarse, y se frena y tú llevas prisa y ahí, hermano, tu conciencia dice, hey, perdónalo, hasta 70 veces 7. Tu conciencia dice, ámalo como a ti mismo, ámalo, es tu prójimo. Pero lo que haces es que le tocas el claxon. Dice que somos cristianos. ¡Wow! Ahí es lo que está explicando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, mi interior, mi conciencia conoce a Dios. Y yo quiero hacer lo que hace Dios, lo que le agrada a Dios, amar a mi prójimo, a todos. Te amo, Dios te ama, Cristo te ama, ¿verdad? Sonríase, Cristo le ama. Pero no lo haces. De repente se te sale, te golpeas con el martillo, ¿verdad? Estás poniendo una tabla, un pao, y te pegas
No le dices, ay, te amo clavo, te amo martillo, te amo dedo. No, agarras y dices, ¡ah! ¿No? Se te sale. Entonces ahí es donde el apóstol Pablo está explicando. Mi conciencia es de Dios, es buena. Yo quiero amar al clavo y al martillo que me pegó. Sin embargo, ¿verdad? Mi cuerpo hace las cosas que aborrezco. ¿Qué cosas aborrece? Pues simplemente no amo a mi prójimo. Eso es lo que aborrece, o lo que aborrecía el apóstol Pablo. Tengo un problema con una mosquita. Dios, Cristo te ama, ¿verdad? Mira, hermano, la conciencia de cada uno de nosotros la conoce el Espíritu Santo. ¿Cómo, hermano? Bueno, sí, así es. La conciencia de cada uno de nosotros la conoce el Espíritu Santo. Romanos 9:1 dice, otra vez el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Cuando uno tiene al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuándo lo tiene, hermano? Cuando te bautizaste. Inmediatamente que te bautizaste, el Espíritu Santo puso un sello, ¿verdad? En tu frente eres sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios mora en ti. ¿Y cuándo se va, hermano? No se va, se constricta, ¿verdad? Lo contritas cuando no haces, ¿verdad? Voluntariamente no haces lo que Dios te manda hacer. Dices, ay, sí, Dios me manda a amar a mi prójimo, a amar a mi enemigo, a orar por mi enemigo, pero no lo quiero hacer. Y el Espíritu de Dios que mora en ti se constricta, se apaga, se va apagando, como que ya no quiere hablar, ¿verdad? No es que se haya ido de ti, ahí sigue, pero está apagado, ya no quiere hablar, ya no quiere hablarte contigo porque lo que te dice tú no lo tomas en cuenta, ¿verdad? En la semana me pasó algo chistoso, hermano, porque puse el GPS en el carro y íbamos a una dirección X, ¿no? A 3 horas de camino, a 2 horas de camino, y toma la carretera y entra por aquí y dale vuelta a la derecha. Ya saben cómo son los GPS. Y de repente, ¿verdad? Cuando no podía ir por la calle que me mandaba, decía vuelta a la derecha. Pues sí, pero en sentido contrario, no está actualizado el GPS. Entonces me tenía que seguir hasta la siguiente calle. ¿Y qué pasa ahí con el GPS? ¿Qué te dice? Recalculando, gire a la izquierda. Y tú dices, no, yo voy a la derecha, gire a la izquierda, y otra vez a la izquierda, y así está, y tú te metes por donde debes de ir, pero el GPS tiene otros datos, y entonces, ¿qué hace? Te va mandando recalculando, hasta que ya te vuelves a enrutar con el GPS y donde vas físicamente. Ahora sí, ya, se queda callado. Decía mis compañeros con los que iba, ese GPS ya se cansó de decirte por dónde ir, ya por eso se quedó callado. Dice, al cabo no le haces caso. Y nos daba mucha risa, ¿no? Porque de repente pasaba, pues tú ves en la ruta y hasta que cambiabas de dirección otra vez te decía, gire a la izquierda, siga de frente 3 kilómetros, 2 kilómetros, 900 metros. Ja, 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 ay, nos espantaban, ay, habló otra vez. Hermano, así también es el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros, ¿verdad?, decidimos caminar en el centro de la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios nos va guiando. Nos dice, haz, nos dice, no hagas, nos dice, habla, nos dice, no hables, nos dice, dile esto, nos dice, no le digas esto. Si nosotros hacemos caso, seguimos en el camino. Cuando nos apartamos y decimos, el Espíritu me está diciendo que no le diga lo que se merece, ¿no? Algún comentario mordaz, alguna mentira, algo, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios te dice, hey, guarda silencio. Pero tú en tu carne te duele y entonces dices, yo creo que no. Yo creo que estás equivocado. ¡Wow! Ahí es como cuando nos salimos de la ruta y el GPS empieza a decir recalculando. Y tú ya lo quieres. Shut up, cállate. Pero ahí sigue. Si no le hacemos caso, si nos seguimos enredando, dando vueltas por todos lados, llega un momento que se queda callado y dice, pues a ver qué vas a hacer. Ahí sigue. Pero dice, a ver qué vas a hacer. Ya cuando vea que te vas derechito al barranco, te va a decir,
recalculando. No era por ahí, era date vuelta. Gire en U, dice en la siguiente, ¿no? Mira, Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Amén. Santo Tito. Así es, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¡Wow! Entonces, a ver, ahora sí regresamos a la pregunta que nos hicimos hace rato, ¿verdad? Cuando conocemos a Cristo, ¿nos cambia la conciencia? ¿Sí o no? Dijimos que nuestras acciones son resultado de nuestra conciencia. Y ya dijimos también que el apóstol Pablo decía que él no hacía lo que quería. Él quería hacer otra cosa, pero hacía lo que no quería. Y entonces, ¿cómo está esto? A ver, ¿quién se está contradiciendo? Antes de decir que hay contradicción aquí, veamos lo que dice el mismo apóstol Pablo, Romanos 7, pero ahora del 21 al 25, la continuación de los versos que veíamos adelante. Romanos 7, 21 a 25 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, aquí está muy claro. El apóstol Pablo, ¿verdad?, decía que él con la mente, su mente estaba pensando en hacer las cosas que le mandó Dios, las cosas que vienen en la ley de Dios, las cosas que son agradables a Dios, pero su cuerpo hacía otras cosas, hacía pecados, ¿verdad? Y entonces dice: ¿quién me va a librar de este cuerpo pecador? Gracias a Dios, Jesús. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos va a librar, hermano, de la carne, de este cuerpo pecador por medio de Jesús. Entonces, mi conciencia sí es cristiana y debo perseverar cada día en hacer lo que pienso. Amén. Pero ¿qué es en lo que debo de pensar? Lo que dijo Jesús: amar a mi prójimo, confiar en Dios, enseñar a otros el modo de salvarse eternamente por el sacrificio de Jesús, enseñar el Evangelio. Si no tengo esto en la mente, hermano, mucho menos lo voy a poder hacer. Es necesario tener esto en nuestro corazón, en nuestra mente, para que sea nuestra conciencia, para que nosotros decidamos hacer lo que está en nuestra conciencia. Entonces, hermano, Maranata, Cristo viene. Delta, Lola Bravo. Delta, Lola Bravo. Bye bye.